En este primer módulo desarrollaré qué es el estrés laboral y cómo afecta en nuestra vida. El estrés laboral es precisamente aquella respuesta tanto física, mental y emocional que experimentamos las personas dentro de los espacios de trabajo cuando alguna situación la consideramos amenazante, desafiante y que no contamos con aquellos recursos para hacerle frente. Dentro del ámbito laboral se introduce el concepto del síndrome del burnout o síndrome del quemado, que precisamente es este estrés prolongado que impacta directamente en el desempeño de ese colaborador o colaboradora que está atravesando alguna situación, en donde empieza a generar determinada sintomatología como ser agotamiento, fatiga, una falta de realización y una desconexión emocional. Hablar del estrés laboral, hablar del síndrome del burnout o síndrome del quemado, es clave poder detectar e identificar cuáles son las posibles causas que llevan a generar este tipo de sintomatología. Ahora bien, ¿cuáles pueden llegar a ser esas causas que desencadenan el estrés? Por un lado, la sobrecarga de trabajo. Esa sensación del trabajo excesivo en el cual nos hace sentir abrumado y nos hace tener esa sensación de ser incapaces de cumplir con nuestras expectativas y nuestras funciones en tiempo y forma. Por otro lado, esta falta de control, esta falta de autonomía frente a esas actividades y de incidir en los resultados de nuestras funciones. Eso también nos lleva a sentirnos condicionados y a generar estrés al no poder llevar adelante de una manera más equilibrada y fluida nuestras funciones. Por otro lado, lo que es el ambiente de trabajo tóxico, cuando identificamos que estamos dentro de una cultura en donde el entorno laboral es negativo, donde prevalecen los conflictos interpersonales, la falta de apoyo y de reconocimiento. Esto puede contribuir significativamente en cómo nos estamos sintiendo dentro de esos espacios y esto también hace que incida directamente en cómo se comunica ese entorno laboral y cuáles son esos comportamientos. Por un lado, hay una escasez de comunicación asertiva y por otro lado, hay un alto grado de comportamientos tóxicos. Identificarlo es clave. ¿Estás en este ambiente de trabajo que es negativo? Por otro lado, esta inseguridad laboral en donde la preocupación de la estabilidad en el empleo y la incertidumbre por cómo va a ser ese futuro también genera ansiedad, genera estrés y esta sensación de estar en una constante de vulnerabilidad. Por último, este desequilibrio entre trabajo y vida a nivel familiar y personal y esta dificultad de poder equilibrar la demanda laboral con esas necesidades tanto a nivel personal y familiar hacen de que incrementen ese estado dado de que esas altas horas de trabajo hacen de que uno no logre quizás desconectarse a nivel laboral. Poder identificar, como dije hace un rato, estas causas son fundamentales para poder saber también cuáles son las estrategias, pero principalmente también cómo eso impacta en nuestra vida a nivel general. Antes de pasar al siguiente ítem, me parece fundamental traer un aporte del coaching que nos habla de que hay tantas realidades como observadores en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tantas realidades como personas en el mundo y que cada persona, a través de su construcción, valores, principios, creencias, contexto, historia de vida, crianza, etc., va a observar una situación de una manera diferente. Entonces, poder identificar cómo estoy yo observando esta situación va a ser clave para saber también cuáles son esas conversaciones, qué estoy pensando de esa situación. El coaching nos trae también esta invitación a poder identificar que el lenguaje crea realidad y que a través de nuestras conversaciones vamos vinculándonos y relacionándonos con otros. Ahora bien, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Son conversaciones de calidad? ¿Son conversaciones de abundancia o de escasez? Estoy siempre pensando en que no voy a poder, que soy incapaz, que soy un tonto, que el otro tiene razón o que la situación precisamente es más grande que mis recursos. Y tener claridad y empezar a identificar cuál es ese tipo de conversación también va a dar ese primer paso para poder identificar cómo nos va impactando nuestra vida. Ahora sí, pasamos al siguiente apartado para concluir este módulo 1. Ahora, ¿cómo impacta el estrés en nuestra vida? Dentro del ámbito laboral podemos identificar frente a ese desempeño que empieza a cambiar.
Pero en un principio hablaba de que el estrés es la respuesta, tanto a nivel físico, mental y emocional, que experimentamos frente a esas situaciones. Entonces acá vamos a ir de lleno en ese impacto que tiene en nuestra salud el estrés. Por un lado, a nivel físico, empezamos a ver determinadas reacciones en nuestro cuerpo desencadenando determinadas enfermedades, como ser enfermedades de hipertensión, enfermedades cardíacas. Empezamos a ver cambios digestivos y trastornos en el sueño. Empieza también a incidir en nuestro sistema inmune, en el que empieza a debilitarse y a ser susceptible a determinadas enfermedades. En lo que respecta a la salud mental, empiezan a generarse determinados trastornos o exacerbarse, como ser la ansiedad y la depresión. Esta sobrecarga de trabajo y este sentido de presión a nivel laboral impacta directamente en nuestra concentración, en nuestro estado de ánimo y en nuestra memoria. Por último, la salud emocional. Esta sensación de agotamiento y de sentido de presión constante puede empezar a generar a nivel emocional un sentido de frustración, de desmotivación y de tristeza. Esto impacta también en tus vínculos a nivel personal, en donde empiezan a generarse determinados conflictos y que esto puede impactar en ese sentido de satisfacción a nivel general de tu vida. El primer paso para gestionar el estrés es identificar el origen y el impacto en tu vida. En este módulo hemos abordado cómo se manifiesta el estrés dentro del ámbito laboral, cuáles son sus causas y cuál es el impacto en tu vida. Poder tener claridad de estos conceptos te permitirá reducir tu estrés y poder gestionar e incorporar estrategias en los próximos módulos que te permita gestionar de una manera efectiva y eficaz tu estrés en el día a día. Te espero en el módulo número 2.